Hola a todos, hoy vamos a hacer una clase introductoria a la materia que es Dimensión Ética de la Praxis Docente, y vamos a explicar un poco esto de qué se trata la ética, aunque ya tenemos un primer texto para trabajar que es Ontología de los Valores del español García Morente. Bueno, la materia entonces se llama Dimensión Ética de la praxis docente. Es decir, vamos a analizar justamente nuestra propia práctica, lo que hacemos en el aula, desde una dimensión ética, que ahora vamos a tratar de definir qué es y de qué se trata, ¿no? Porque de alguna manera analizar lo que hacemos tiene distintos abordajes, es decir, uno puede pensar lo que hacemos en sentido crítico, uno puede pensar lo que hacemos para mejorarlo, uno puede pensar lo que hacemos en el aula en sentido metodológico, uno puede pensar lo que ocurre en el aula en sentido curricular. Bueno, nosotros lo vamos a analizar en el sentido ético. Y para eso tenemos que definir qué es la ética. La ética proviene de una palabra griega. En griego la palabra que la define es ethos, cuya definición es costumbre o costumbres. Nosotros solemos decir habitualmente que una persona es ética o es una persona que tiene una moral determinada. Es decir, que además de utilizar la palabra ética, utilizamos la palabra moral casi como un sinónimo. En cierta medida, esto se admite porque hay una cuestión de base que es etimológica justamente, que así como ética tiene su, digamos, etimología en la palabra ethos, que pertenece al griego, moral tiene su etimología en la palabra mores, que es latina. Y justamente mores en latín quiere decir costumbre. Entonces, si miramos la traducción de estas dos palabras al español, ambas prácticamente, digamos, connotan o significan lo mismo. Pero hay una diferencia al interior de la filosofía, que es quien se ocupa justamente de esta cuestión, que es que la moral uno la podría definir como un conjunto de valores que pueden ser un conjunto de valores destinados o producidos por una época específica, o puede ser un conjunto de valores trascendentes, como por ejemplo la moral cristiana, ¿no? Que funda sus valores en Dios, y por lo tanto esa moral en cierta medida es invariable, imperecedera, es eterna, no cambia. Hay otras corrientes de pensamiento que afirman que este conjunto de valores y la moral es una construcción de época, es una construcción de una sociedad determinada en una época determinada. Bueno, entonces la moral sería el conjunto de valores. Y la ética, en filosofía, es la reflexión que hacemos acerca de esos valores. La reflexión. ¿Qué reflexión? ¿Por qué hay cosas que son buenas y por qué hay cosas que definimos como malas? Hay un peligro bastante contemporáneo, bastante actual, que se expresa en formas muy simples, como en conversaciones cotidianas, donde siempre hay alguien que dice, por ejemplo, bueno, ¿y quién dice que está mal y que está bien? ¿Quién dice que tal cosa es lo bueno y lo malo? Ese es un peligro al cual podemos arribar fácilmente, porque es una suerte de relativismo moral, donde lo que está bien o está mal hacer depende de quién lo dice, de quién lo enuncia, del sujeto, de por qué lo dice, y en realidad hay un conjunto de valores,
hay prescripciones, hay normas en una moralidad que nosotros podemos llamar moral hegemónica. Es decir, todos más o menos convenimos en que hay cosas que están bien hacer y están mal hacer, y aunque haya variantes en eso, hay un gran conjunto de normas o de reglas o de valores, que es justamente el tema que nos ocupa, que están de alguna manera intencionando sobre una cultura, es decir, que están orientando una cultura y que son compartidos por todos. Si no, cada uno tendría una moral propia, una moral subjetiva, y como posibilidad eso es ridículo, porque entonces si la moral o la ética no es una reflexión compartida sobre los valores, no nos sirve para relacionarnos. Y justamente el carácter más importante de la ética es la relación. Es decir, si supongamos este es el sujeto número 1 y este es el sujeto número 2, esta área que se comparte aquí en el medio de estos dos conjuntos es lo que nosotros podríamos definir justamente como, ¿no?, una relación. Entonces, dicho de otra manera y en palabras más simples, la ética o la moral, si se quiere, la vamos a poder usar como sinónimos en esta materia, implica una relación con un otro. Pero una relación de algún tipo, es una relación que tenemos que definir. Y es una relación que implica justamente un conjunto de obligaciones. Yo siempre pongo este ejemplo, es un ejemplo bastante transparente. Si yo, por ejemplo, me propongo levantarme a las 5 de la mañana para estudiar para el examen, y cuando suena el despertador lo apago y sigo durmiendo, bueno, en todo caso eso es una obligación que yo mismo me impuse y que yo mismo puedo, digamos, quitar. Ahora, si yo me comprometí que me iba a levantar a las 5 de la mañana porque le iba a explicar a Pedro algunas cuestiones que no entendía para el examen, y cuando suena el despertador deliberadamente lo apago y sigo durmiendo, en todo caso estoy faltando a una obligación, a un compromiso que tomé con este otro sujeto, con Pedro, y eso implicaría una falta moral o una falta ética. Es decir, que toda moral o toda ética incluye en el ámbito de mis relaciones a un otro, por lo menos a uno. La moral o la ética nace cuando un sujeto se relaciona con por lo menos otro sujeto. Es decir, cuando hay una relación entre sujetos que en este caso nosotros vamos a caracterizar como seres humanos, ¿no?, en sentido general. Porque también hay toda una suerte de reflexión ética en relación al medio ambiente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué compromisos o qué responsabilidades o qué cuidados nosotros tenemos que tener con el ambiente que nos rodea? También porque nuestra decisión en relación con ese ambiente atañe o repercute en la vida de otros sujetos actuales y por venir. Entonces, haciendo una pequeña síntesis, la ética es de alguna manera la disciplina filosófica que nos permite pensar qué cosas están bien y qué cosas están mal hacer en esta profesión particular para la cual ustedes se están preparando, que es la profesión docente. Y vamos a problematizar, porque este es el carácter interesante de la filosofía, en este caso de la ética filosófica, vamos a problematizar algunas cosas que creemos que están bien hacer, vamos a problematizar aquellas que creemos que están mal hacer, y para pensar justamente los fundamentos de nuestra acción, para pensar justamente los fundamentos de lo que hacemos diariamente. Esta es una pequeña introducción que yo quería, digamos, compartir con ustedes así de un modo más cercano, y animarlos a ver. Ahí yo subí un resumen del texto que les había presentado, que se llama Ontología de los Valores, de García Morente, en donde García Morente claramente define lo que es un valor y explica por qué los valores valen, digamos, ¿no? Y a qué nos referimos cuando hablamos de valores.
Sobre eso luego yo voy a hacer un pequeño comentario, un pequeño video para desentrañar un poquito más esta cuestión de los valores y les voy a subir unas consignas para el trabajo de esta semana. Bueno, espero que estén bien, les mando un gran saludo.